Bueno, ahora supongamos que tenemos una nueva variable aleatoria que depende de una variable que ya hemos definido previamente. Por ejemplo, una variable i que define el precio del carrete en función de los defectos, o sea, el precio está dependiendo de la calidad del carrete. Esa dependencia está definida por esta función. La pregunta ahora es, ¿cuál es la función de densidad de esta nueva variable aleatoria? ¿Cuál es su esperanza? ¿Y cuál es su varianza? Muy bien, a continuación entonces resolveremos estas preguntas. La relación que existe entre la variable que ya conocemos x y la nueva variable y la llamaremos h de x. Como esta variable y depende de x y x solamente puede tomar estos valores entre 1 y 10, entonces los valores de y los determinamos a partir de ellos. Por ejemplo, si x es igual a 1, ¿cuál sería el valor de y? Sería entonces 80 menos 5 por 1, que sería 75. De la misma forma, si x es igual a 2, ¿cuál sería el valor de y? 80 menos 5 por 2 sería 70. Es decir, si el carrete tiene un defecto, el precio del carrete es 75. Si el carrete tiene dos defectos, el precio del carrete es 70. Y así sucesivamente. De esta forma entonces podemos determinar todos los posibles valores de esta nueva variable aleatoria. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta nueva variable aleatoria obtenga un valor de 75? Sabemos de que esta variable aleatoria es 75 solamente si la x es igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que la y sea 75 es igual a la probabilidad de que la x sea igual a 1, o sea, 0.05. De igual forma, para conocer la probabilidad de que esa y sea 70, sabemos que es la misma probabilidad de que la x sea 2, o sea, 0.10. Y así sucesivamente. Muy bien, ya conocemos la función de probabilidad de esta nueva variable aleatoria. Pero ¿cuál es su esperanza? Por definición, sabemos que el valor de la esperanza es igual a la sumatoria de cada uno de los valores de y por su probabilidad. En nuestro ejemplo sería 75 por 0.5 más 70 por 0.10 sucesivamente hasta 30 por 0.10, el cual nos da como resultado 53. De la misma forma, para calcular la varianza, nos basamos en la fórmula que ya conocemos. La varianza de una variable aleatoria es igual a la sumatoria de la diferencia entre cada uno de los valores de y menos la media, todo elevado al cuadrado por la probabilidad de que esta variable y ocurra. En nuestro ejemplo, entonces sería 75 menos 53 elevado al cuadrado por la probabilidad de que y sea igual a 75, o sea, 0.5, más el segundo valor que sería 70 menos la media que es 53 elevado al cuadrado por la probabilidad de que el número 70 lo obtengamos en la variable y. Y así sucesivamente hasta el final, donde obtendremos en nuestro ejemplo que la varianza es 163.5. Ahora veamos algunos casos particulares. Por ejemplo, si la nueva variable aleatoria es una constante. Si calculamos la esperanza de una constante, encontraríamos que sería la sumatoria de c por f de x, c sale de la sumatoria y conociendo que esta sumatoria de f de x para todos los posibles valores de x es igual a 1, nos da entonces que la esperanza es igual a c. Si calculamos la varianza de esa constante,
encontramos que es la sumatoria de x menos el valor esperado elevado al cuadrado por la función. Ya sabemos que el valor esperado de una constante c, tendríamos entonces que esto es 0, por lo tanto la varianza de una variable aleatoria que es una constante es igual a 0. En conclusión, el valor esperado de una constante es igual a la constante y la varianza de una constante es igual a 0. Veamos otro caso particular donde la variable aleatoria es igual a una variable que ya conocemos que es x más una constante. El valor esperado entonces sería la sumatoria de c más x por la función de probabilidad. Esta sumatoria la podemos dividir en estas dos sumatorias. Sabemos también que esta sumatoria es el valor esperado de x y que esta sumatoria es igual a 1, por lo tanto nos queda que el valor esperado de y es igual a c más el valor esperado de x. La varianza de esta nueva variable aleatoria entonces está dada por esta expresión. Sabemos que el valor esperado de c más x es igual a c más el valor esperado de x. Se obtiene la siguiente expresión. Se cancelan estos dos términos y vemos que al final lo que nos queda es una expresión que define la varianza de x. En conclusión, si la nueva variable aleatoria es una variable aleatoria más una constante, el valor de la esperanza es el valor esperado de la variable anterior más la constante y la varianza es igual a la varianza de la variable original. En otro caso, si la nueva variable aleatoria es la multiplicación de una variable aleatoria anterior por una constante c, el valor esperado de esa nueva variable aleatoria es igual a c por el valor esperado de x. Y la varianza de esa nueva variable aleatoria está dada por esta expresión. Si resolvemos esa expresión, encontramos al final que la varianza de esa nueva variable aleatoria está dada por el valor de la constante elevado al cuadrado por el valor de la varianza de la variable x. Conclusión, si la nueva variable aleatoria es la multiplicación de una constante por una variable que ya conocemos, el valor esperado es igual al valor esperado de x por la constante y la varianza es igual a la varianza de x por la constante al cuadrado. Ahora veamos el caso particular en que la nueva variable aleatoria es igual a x menos la media de x elevado al cuadrado. Si calculamos el valor esperado de esta nueva variable aleatoria, recordamos que es la definición de la varianza de x. Si resolvemos este monomio al cuadrado y aplicamos las propiedades que hemos visto con anterioridad, llegamos a esta expresión. Si seguimos resolviendo esta expresión, llegamos a esta de aquí y finalmente podemos llegar a esta última expresión de aquí. En otras palabras, la varianza de una variable x también la podemos calcular como el valor esperado de la variable x elevado al cuadrado menos la media de esa variable x al cuadrado. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podríamos resumir unas transformaciones lineales que son muy típicas en ingeniería. La transformación lineal, donde la nueva variable aleatoria y es igual a una constante más otra constante por la variable x. En ese caso, el valor esperado de esa y es igual a la constante a más la constante b por el valor esperado de x. Y la varianza de esa variable y será igual a b al cuadrado por la varianza de x. También tenemos el caso de una transformación tipificante, donde la nueva variable aleatoria y es igual al valor de x menos el valor esperado de x dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de x. Si utilizamos las propiedades que hemos visto con anterioridad, encontraríamos que el valor esperado de esa nueva variable aleatoria es 0 y la varianza es 1. Por último, tenemos el caso en que sumamos dos variables x e y. El valor esperado de esa nueva variable es igual al valor esperado de las variables por separado. Y la varianza de esa nueva variable es igual a la varianza de x más la varianza de y, pero mucho ojo con esto,
es correcto solamente si x e y son variables independientes.